que comencemos con eso, ¿no? A aclarar ciertas terminologías que son fundamentales, tenerlas presentes dentro de la distinción de lo que son ecosistemas tropicales. Y yo pensaría que a partir de ello nosotros podemos generar como esas aclaraciones y esas dudas, ¿no? Es que a veces, o sea, uno no puede pasar de un ecosistema a otro sin saber a qué tipo pertenece o qué procesos se deben de tener en cuenta cuando nosotros miramos ese tipo de ecosistema, ¿sí? Y eso sí que quede claro, ¿no? Porque a veces comenzamos a hacer distinciones, pero en esas distinciones se nos quedan de lado ciertos conceptos que son fundamentales. Entonces, abramos nuestra presentación y yo pido el favor de que a partir de ello también den su concepto. ¿Por qué? Porque esta interpretación va a tener varios elementos de juicio de partida que ustedes van a poder complementarlos dentro de esa relación que vamos a tener o se va a explicar, ¿no? La primera distinción que nosotros tenemos que hacer dentro de esa interpretación y a veces que nos parece rápida y hacemos unos juicios de valor que, si bien es cierto, conocemos elementos, la estructura básica de la selva pluvial cambia, ¿sí? Y y pertenece a uno de los biomas más, eh, digamos, estratégicos del globo terráqueo, ¿no? En primera instancia, hay que tener en cuenta que nosotros estamos ubicados en una zona estratégica derivada hacia dos flancos, ¿no? Eh, y que permite establecer una serie de características especiales y diría características que le denotan un, una parte fundamental dentro de la explicación de lo que es la selva pluvial tropical. Entonces nosotros haríamos como ese primer acercamiento que ustedes de alguna manera ya lo tienen interiorizado, pero sí es necesario mirar esas relaciones, ¿no? Que parten de esa idea, ¿sí? Nosotros tenemos unas áreas dentro de la zonificación que se establece a través de ciertos elementos fisiográficos y que le dan una característica especial a las zonas dentro del espacio territorial, tanto pacífico como amazónico. Y eso también establece que va a haber una fisonomía propia que le va a determinar esos elementos característicos. Entonces, si bien es cierto, ustedes tienen esa forma de interpretar y de guardar esas relaciones, pues básicamente nosotros lo que estamos haciendo es mirando unas características, ¿sí? Asociadas a unidades bioclimáticas y geomorfológicas, ¿sí? Eh, especiales de las zonas. Miren, nosotros miramos dos flancos que podemos decir son estructuras nuevas y unas estructuras viejas o antiguas, ¿no? Estructuras nuevas cuando nosotros las asociamos a lo que corresponde a nuestra zona cordillerana, la cordillera occidental, y esa estructura que corresponde al escudo, ¿no? Al escudo guayanés, pero que está enfrascado dentro del piedemonte amazónico y que le da una estructura de planicie extendida y que caracteriza también a la selva pluvial y a la zona baja de la selva pluvial, miren. Entonces, estamos hablando de esos flancos, ¿no? De esos flancos, ¿no? No estamos hablando de los flancos interiores o intramontanos, estamos hablando de los flancos que se encuentran expuestos en la zona de sotavento, ¿sí? Y que van a permitir tener una característica especial espacial. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ello, pues estamos haciendo esa relación de esa, específicamente, eh, de esa interpretación, ¿no? Que se le da
al embate directo de esas unidades climatológicas sobre el territorio. Miren que nosotros tenemos una cordillera occidental, digamos, en efervescencia, que están haciendo, que corresponde a esa placa, a ese proceso tectónico extendido desde la Patagonia hasta la parte que se extiende hasta California y hasta la zona del Greenwich, ¿no? Entonces, una característica especial, pues que es una zona de levantamiento que va a definir una estructura básica. Y yo quiero que entiendan esto, ¿no? Porque a veces comenzamos a revolver las cosas o hacer como una serie de mezclas que toca mm, dilucidar, ¿sí? La selva pluvial tropical pertenece, es un bioma subtropical que pertenece a una franja establecida dentro de la estructura geográfica, ¿no? Porque nosotros no podemos, miren, los biomas tropicales pueden estar constituidos desde zonas desérticas hasta zonas donde puede haber relación del mar con los esteros y ahí es donde nace lo que es el manglar. Entonces, a veces damos la estructura de que el bioma tropical únicamente está constituido, o bioma de la zona subtropical únicamente está constituido por un solo elemento a la que se le denomina selva pluvial tropical. No, la selva pluvial tropical es un elemento de esos biomas que existen dentro de la estructura eh, eh, geográfica y que pertenece a esa área específica como es lo intertropical que decía el amigo Juan Camilo, ¿cierto? Entonces, miren qué tan estratégico es ubicarse geográficamente y también interpretarlo sobre la base de la latitud y eh, la latitud y la altitud, porque eso también nos permite establecer lo extendido que puede estar este bioma. Hasta ahí ¿estamos o no estamos? Estamos, profe. Listo. Bueno, entonces, bueno, aquí específicamente, eh, nosotros, y yo quiero también establecer esa diferenciación que a veces eh, confunde, pero es necesaria entenderla, ¿sí? Eh, y que nos va a dar esa razón, ¿no? Bueno, entonces, nosotros podemos dividir nuestro espacio geográfico para la región pacífica en una zona estructural que va a componer una zonificación ecológica de ciertos biomas o áreas basales de vegetación, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo que es la zona montana, ¿no? Eh, que va a tener unos elementos característicos de vegetación de alta montaña. Vegetación de alta montaña, ¿sí? Y esto, pues, nosotros lo podemos tener en cuenta cuando decimos que estamos entre los 2.600 o los, digamos, entre los 2.000 y los 2.800 metros aproximadamente, ¿sí? Y ahí para arriba, pues ustedes ya saben que existirá lo que es la vegetación que corresponde a zonas frías y demás, ¿no? Pero ahí hacia abajo, de ahí hacia abajo, hay una característica esencial que comienza a determinar lo que es la zona templada, ¿no? Entonces tenemos una zona templada que está establecida entre los 1.900 metros y los 1.000, digamos, 200
metros o 1000 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, que es la zona templada. Perdonen que escriba así, pero no tengo la pizarrita buena, ¿no? Perdonen que escriban. Ustedes me entienden, pues yo quiero hacerme entender, ¿sí? Y esa es la forma, pues, que yo trato de explicar, ¿sí? Esta parte para que ustedes la tengan presente, porque a veces no comprendemos como esa parte, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, ya tenemos una zona, y esto puede corresponder, miren que yo estoy en el flanco occidental, ¿no? De la cordillera occidental, porque en ella nosotros podemos distinguir esto. Podemos ir desde los 3000 metros, ¿sí? En lo que es Túquerres, y comenzar a descender hacia Junín, y podemos encontrarnos por una zona templada, ¿sí? Y nos encontramos por ahí a los 1200, cuando comenzamos a bordear los 1000, la zona cálida. Y miren que de más o menos entre 1000 y los 400 metros de altura, encontramos lo que es la selva pluvial tropical. ¿Sí? Después de los 400 metros, hasta los 0 metros, sobre el nivel del mar aproximadamente, encontramos, ¿sí? Especie de selva tropical, o sea, selva, pero ya no es pluvial tropical, miren, aquí hay una variación ya, porque ya corresponde a lo que es la zona de manglares y bosques en transición. O sea, miren que en la explicación nosotros podemos determinar que hay varios biomas, ¿sí? O ecosistemas vegetativos dentro de la interpretación que se tiene que hacer. Por eso es que nosotros no podemos, claro, el bioma es subtropical, ¿sí? Pero la selva pluvial tropical queda en una franja de ese espacio geográfico, ¿sí? La selva pluvial tropical no son los manglares que están aquí, ¿no? ¿Sí? O que se encuentran en las zonas de costeras, ¿no? No son los manglares, ¿sí? La selva pluvial tropical está en una franja característica que se encuentra en un proceso de variación. Y cuando nosotros nos vamos al piedemonte amazónico, sucede lo mismo. Y miren que la variación hacia la zona de plana, hacia la zona llana, pues va variando cada 10, cada 5 metros, hasta llegar hacia la zona de la costa Caribe, ¿no? Hacia la zona de desembocadura de las zonas del río Amazonas. Pero miren que la característica de la selva pluvial tropical es que se distribuye dentro de esa franja y tiene unas características especiales, ¿no? Entonces, que integra una serie ecosistémica característica de la zona. Entonces, ahí es donde ustedes deben mirar que hay una distinción. La zona de manglar pertenece al bioma subtropical, ¿sí? Pluvial, por supuesto, pero es parte de otro bioma característico de ese proceso, ¿sí? Porque nosotros no le podemos asociar a decirle eso es selva pluvial tropical. La selva pluvial tropical queda en una franja específica derivada de esos elementos interpretativos en el piedemonte pacífico y en el piedemonte amazónico extendido hacia la zona llana. ¿Sí me comprenden eso? Porque claro, o sea, yo lo digo es por lo que me decía Julio, entonces hay una interpretación que a veces no se le da realmente a lo que es la selva pluvial tropical. O sea que el manglar es un bioma independiente de la selva tropical. Es un bioma, ¿sí? Que está dentro de los biomas subtropicales, ¿sí? Pero pertenece a otro proceso ecosistémico, porque la relación ahí es
la relación es mar, o sea, agua salada, agua dulce, agua salobre, ¿sí? Y lo que son depósitos sedimentarios, derivados de las zonas altas. Daniel, ¿cierto? Daniel, Danielito. Sí, profe, sí. Sí, ¿sí me entiendes? O sea, hay una, miren, y esa es una distinción que a veces nosotros no la sacamos así, pero sí toca entenderlo porque la relación es que la vegetación de acá, si la vegetación de selva pluvial, si tiene, eh, eh, si tiene contacto con el agua salada, muere. En cambio, la de manglar, no, pero necesita de la mezcla de la sal marina con los sedimentos. Los, los, la selva pluvial tiene raíces fulcráceas o fulcreas, mientras las raíces de manglar tienen raíces en zancos y tienen eh, raíces adaptadas con elementos llamados lenticelas para poder expulsar la sal, lo que la selva pluvial no tiene. Por eso hay que saber distinguir, ¿no es cierto? ¿Sí me hago comprender? Sí, profe. Sí, profe, que estas raíces están adaptadas en el ecosistema de la selva pluvial tropical y el manglar especializadas tanto en los nutrientes del suelo y también del tipo de agua, ¿no? Correcto, correcto, Pacho. Esa es la clave de distinguir estos dos ecosistemas. Juli, ¿queda claro entonces? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, miren que esto es apasionante y bonito. A mí me gusta mucho hablar de esta parte porque nosotros entendamos a veces pensamos que no, cuando nos hablan de selva pluvial tropical, no, vamos a la costa y encontramos selva pluvial tropical. Falso, falso, falso. O sea, hay adaptaciones especiales tanto para unos ecosistemas como para otros ecosistemas. Claro, aquí hay algo importante que ya lo vamos a discernir dentro de la explicación, es esto, ¿no? La lluvia. La lluvia. Entonces, claro, la afectación es similar en toda esta zona, porque nosotros estamos hablando de que esta zona, pues, es afectada por la lluvia, ¿no? Entonces, hablamos de 400 centímetros anuales. ¿Cuántos milímetros anuales son 400 centímetros? Muchachos, ustedes que ya estudiaron climatología, ¿no? ¿Cuántos, profe, perdón? 400 centímetros anuales, ¿cuántos milímetros son? 4.000, profe. Listo, 4.000. Son chao hermano, 4.000 milímetros anuales. Miren que en esencia es la zona donde llueve más, ¿sí? 4.000 milímetros. Bueno, y hay zonas de nuestro Pacífico, en nuestro Pacífico colombiano, y en la zona de la India, en la zona centro-oriental de la India, donde llega a llover más de 800 centímetros anuales, 8.000 milímetros anuales, ¿sí? O sea, significa que todo el día está lloviendo, todo el día está cayendo agua sobre el ecosistema de selva pluvial tropical y esa agua es la que arrastra toda esa zona de sedimento porque la descarga se hace en los flancos que pertenecen a las zonas cordilleranas, no se hace directamente en las zonas de llanas o planas y costeras. Miren que a veces no distinguimos también que el depósito de agua, podemos tener 8.000 o 4.000 milímetros de depósito en la zona de selva pluvial tropical, mientras en la zona costera podemos llegar a tener unos 400 milímetros de lluvia anual. Puede llegar de 400 a 1.000 milímetros de lluvia anual, ¿sí? Entonces, ¿dónde se está depositando la mayor cantidad de agua? En los flancos que se exponen al embate de ese movimiento de masas de aire, los cuales pues están derivados dentro de esa franja, ¿no? Característica. Y miren que en relación, si nosotros nos extendemos en el globo terráqueo, ya lo verán, pues esas zonas
donde se encuentra distribuida la selva pluvial tropical tiene relación latitud, altitud, ¿sí? Tiene esa relación, o sea, influencia de la latitud porque queda en la zona intertropical, pero influencia de la altitud porque queda en un lugar estratégico de la zona piedemontana montañosa. Esa es la explicación que se puede dar dentro de esa estructura. Entonces, teniendo en cuenta y claro este concepto, entonces pasemos a explicar ahora sí qué es la selva pluvial tropical. Miren que aclaramos conceptos porque ya me estaba asustando cuando me dicen, no, es que, y los manglares sí, ellos pertenecen al bioma subtropical pluvial, ¿sí? Al bioma, ¿sí? Pero no son estrictamente selva pluvial tropical, miren, porque la selva pluvial tropical se encuentra en esa franja, estrictamente. Bueno, Profe, a ver, profe, una pregunta dígalo. respecto a los 400 metros sobre el nivel del mar, como muy bien ahí está explicado en el gráfico, en esa zona llana, ya casi llegando a la parte del mar, por decir así, la costa, ¿existiría, digamos, ese aspecto de inundación del suelo? Bueno, hay que tener en cuenta que a medida que nosotros vamos descendiendo, ¿sí? La zona plana va aflorando o va apareciendo, digamos, ¿no? Eh, Hablamos de inundación del suelo cuando la zona es totalmente plana. Cuando tenemos una diferenciación, miren que la diferenciación de, de la diferencia topográfica en el descenso es que a medida que nosotros recorremos 100 metros, ya tendríamos una topografía plana, ¿no? O sea, hasta llegar a los 50. Recordemos que siempre va a haber una inclinación. Recordemos que siempre va a haber una inclinación, pero de lo que tú me estás hablando es algo característico de los suelos encharcables. Son suelos encharcables. Y la característica básica de este suelo es que es un suelo encharcable de tipo sedimentario y asociado a partículas de greda, ¿sí? O sea, se pega muy fácilmente en los zapatos, o sea, esa es una característica especial de este tipo de suelos, así como sucede también en esos climas cálidos donde aflora ese suelo que es arcilloso, y ustedes lo pudieron notar cuando, bueno, no sé si lo han notado porque ustedes no fueron a Tatacoa bueno, ya irán en la programación de los suelos, pero ese suelo se amontona en el zapato porque se pega, ¿no? Entonces, hace que la superficie la parte superficial de ese suelo esté siempre encharcada de agua, ¿sí? Suelos, por eso se habla de suelos encharcables. Suelos inundables son los que ya se encuentran en zonas aledañas a las barceas de los ríos. Entonces, o los suelos de vega, Pacho, ¿sí me entiende? O sea, cuando hay desborde de agua, entonces se puede hablar de suelos inundables, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Entre suelo encharcable, pues la diferencia de pendiente se va a mantener desde los 400 hasta que lleguemos a los 50 o cuando ya estemos en los 0 metros, ya tocando las olas, pues hay una diferencia, ¿no? Y se percibe, pues lo que hace el agua es circular hacia allá, pero no totalmente porque queda encharcable, ¿no? Pero los suelos inundables son esos suelos que están aledañamente a los ríos, en las zonas de ribera y hacen una serie tienen unos patrones meándricos y ustedes lo pueden distinguir cuando miren al río Mira o al río Patía, al Patianga, cuando comienza a hacer brazos, ¿no? Una serie de sinusoidales, brazos, o sea, heces, quiero decir, y comienzan a salir brazos de río para un lado y para el otro y comienzan a hacer inundaciones dentro de ese lugar. ¿Por qué? Porque primero que todo hay un desgaste del río por la velocidad de tracción que tiene y digamos, ese embate que genera el río en ese movimiento hace que se produzcan
áreas inundables por ser muy planas. Entonces, la explicación es esa. Las áreas inundables se presentan aledañas a los ríos, ¿sí? Y las áreas encharcables se presentan en todo el plano, digamos, aluvial, en este caso, de Piedemonte hacia la zona de costa. ¿Sí me entiende, Pacho? ¿Y todos me entienden? Sí, señor, profe, bien explicado ahí. Quedó muy Bueno. claro. Bueno, entonces, miren que si nosotros tenemos esa capacidad de entender ese proceso o ese elemento que me permite explicar, un momento, que me permite explicar un momento esa característica de cómo los suelos y demás elementos asociados a la característica morfológica de ese espacio, pues nos va a determinar también que el bioma va a cambiar, ¿sí? Miren, la zona de Piedemonte, en la topografía regularizada de explicación, ¿sí? Va aumentando 1 grado cada 100 metros que nosotros descendemos, ¿sí? Y tenemos temperaturas que pueden ir desde los 24 grados, ¿sí? En la zona templada, ¿sí? 24 aproximadamente, a ascender a temperaturas que pueden llegar a bordear los 40 grados si no estuviera la vegetación dentro de ese lugar. O sea, miren el aumento de temperatura que se puede presentar cuando estuviéramos a los 400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, una, ¿qué hace eso? Pues también genera una explicación que permite determinar que la vegetación que existe en esa zona debe de tener unas adaptaciones especiales para poder sobrevivir y subsistir en el embate de ese proceso. Y también la característica que a medida que nosotros descendemos a la zona costera, ¿sí? La vegetación debe de cambiar tanto en su floración, en sus hojas, en sus raíces, en sus troncos, en sus tallos, y también debe de cambiar la forma como si se disemina, mire. ¿Mm? Mientras acá tenemos, como ustedes lo leyeron, ¿no? Los frutos permanecen unidos a los tallos, a la parte de los brazos, ¿sí? En el mismo tronco, ¿sí? El fruto en la zona de costa cambia totalmente. ¿Por qué? Porque los frutos, o sea, las semillas, ¿sí? Tienen formas todas puntiagudas. O sea, y en formas, todas en formas que sean cónicas, ¿sí? Para poder llegar y, como dardos, sujetarse al suelo. En cambio, en la zona de selva pluvial, todos los frutos son redondos. Acá todos prenden de una, eh, digamos, de los brazos de los árboles, ¿sí? De los manglares, y prenden, ¿no? Como que si estuvieran colgados. Y acá, en la selva pluvial, están apiñados, ¿sí? En las áreas de los troncos. O sea, eso es una característica de adaptación especial, derivada para la diseminación, ¿no? Acá se necesitan que sean vistosos, ¿sí? Colores vistosos, ¿para qué? Para que los animales los digieran y los transporten y puedan ser sembrados o diseminados por la selva pluvial. Recuerden lo que les decía yo, ¿no? Les decía, miren, los árboles de la selva pluvial tienen una adaptación especial, que ellos no son agresivos en la forma de diseminación. No, ellos establecen de que si un árbol crece en un lugar, este vuelva a crecer 100, 200 metros después. ¿Por qué? Porque la competencia va a ser mayor, ¿no? Si crece a los 10 o a los 5 metros, pues el nutriente que va a recibir no le va a servir ni para el uno ni para el otro.
¿sí? Entonces, esa es una característica especial, por eso esa forma de diseminación, ¿no? Entonces, pero miren, yo quiero que entiendan también que eso está relacionado con esa capacidad que han adquirido a través de la adaptación en relación con la climatología, con la parte climatológica y principalmente con la pluviosidad. Bueno, bueno, hasta aquí vamos, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Bueno, díganme sí o díganme no, pues, si no entienden. Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, bueno, entonces, partiendo de ello, la primera gráfica, y como les venía explicando y hace parte de lo que se les ha dicho antes, ¿en qué está en función los ecosistemas de selva pluvial? Bueno, en primera instancia, la latitud, como elemento que permite establecer, ¿sí?, esa posición geográfica en la cual, pues, la selva pluvial tropical se ubica en la zona intertropical. Eh, el- el- la zona la zona que corresponde a ese bioma subtropical en la parte ecuatorial, ¿no? Y básicamente, pues esto nos determina esa, esa variación, ¿no? Miren, hasta llegar a los trópicos serían 30 grados norte, 30 grados sur, pero trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Pero miren que hasta allá no llega la variación y la distribución de la selva pluvial. Tiene que llegar a bordear entre los 10 y los 20 grados norte y entre los 10 y los 20 grados sur. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay esa distribución? Aproximadamente, porque en toda esa zona también, digamos, la distribución de la vegetación, miren que no es constante, que hay ciertas áreas donde no aparece la vegetación. ¿Por qué? Porque está asociada a áreas que de alguna manera pues tienen ya la característica de otros biomas, ¿no? Entonces la selva pluvial tropical, recordemos, está ubicada en esa franja, pero también tiene una característica especial que está asociada a condiciones bioclimáticas que le permiten estar así. Entonces, la temperatura, la influencia de la temperatura y las precipitaciones como elementos climatológicos son las que le van a dar como esa condición especial de aparecer dentro de ese lugar, ¿no? La selva pluvial tropical se distribuye dentro de esa franja, se distribuye, aparece en esa franja, ¿sí? Pero no es que totalmente esté cubierta por selva pluvial tropical, o sea, recuerden que hay partes estratégicas donde ella aparece y siempre está asociada a las zonas piedemontanas y y a zonas donde los flancos hayan constituido áreas llanas hacia las zonas más bajas, ¿no? Pero recuerden que a medida que se desciende también el bioma de selvático pluvial va cambiando. Y una cosa que me faltó dentro del gráfico es decir que también, así como en las áreas interandinas, frías y andinas, pues también hay zonas de transición, ¿no? O sea, desde los 400 metros hacia abajo hay una zona de transición, de cambio de la selva pluvial a mirar lo que es la zona de guandal, de naidizal y de manglar, ¿no? Los guandales, los naidizales y los manglares, ya que me acordé. Entonces miren que ya comienzan a aparecer otra serie de vegetación asociada a ello. Entonces,
Por eso es que tenemos que distinguir esos elementos de las franjas, ¿no? Que existen dentro de ese lugar. Y ese es un ejercicio que ustedes me van a realizar en el próximo taller. Me van a zonificar, recordémoslo, lo que es la distribución de la selva pluvial y la zona de manglar y la vegetación de manglar. Y me van a hacer una zonificación de esos elementos, porque eso viene bien para que ustedes tengan el presente de cómo se distribuye. ¿Les parece o no? Muchachos, señoritas. Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, bueno, asimismo, pues la vegetación tiene unas características las cuales nosotros denominamos fitocenosis, o sea, origen de la vegetación en un lugar estratégico o específico dentro del globo terráqueo, ¿no? O sea, esa capacidad, fitos, planta, cenosis, capacidad de existencia, ¿no? O de aparición, o de regeneración, o de ubicación, fitocenosis, ¿sí? Entonces tenemos esa particularidad. Y la zoocenosis, pues también está relacionada con la fauna del lugar y esa capacidad que tiene ella de establecerse como especie o como especies dentro de ese lugar y comenzar a generar ¿sí? unos elementos que le permiten la permanencia y establecerse como especie dentro de ese lugar, ¿no? Como especie. Eh, entonces, la fitocenosis y la zoocenosis, pues nos permiten identificar que este proceso, pues nos puede ayudar a entender lo que es la característica de un bioma, ¿sí? Un bioma, claro, cuando se habla de bioma subtropical, pues nosotros estamos hablando de que es un bioma que pertenece a la zona subtropical que es pluvial, ¿no? Dentro de ellos encontramos la selva pluvial tropical, encontramos lo que son la zona de guandales, la zona de manglares, que pues están asociados al proceso de la permanencia de agua, ¿no? Y miren que para la zona de la selva amazónica, pues nosotros podemos encontrar lo que es selva pluvial tropical, ¿no? Pero ¿dónde vamos a encontrar los manglares? Pues vamos a encontrar el manglar ya en lo que corresponde a la desembocadura del Amazonas en Marayó, en la parte ya sean las Guayanas francesas o inglesas, allá, por allá, va, por allá, ¿sí? En ese lugar, o sea, pero miren que vamos a tener un bioma de selva pluvial extendido, ¿no? ¿Por qué? Porque también esa relación con la costa, pues es menor, por eso no aparecen más atrás, ¿no? Claro que en la aparición de la zona continental y por el proceso de emersión, ¿sí? De la marisma, eh, eh, del escudo nuestro, puede ser que anteriormente esas zonas hayan tenido relación estricta con los manglares, ¿no? Pero miren que a medida que emergió el escudo, pues, y se estableció como tal, la zona de brasilera extendida, pues lo que estoy hablando es ese final, pues toda le pertenece o sea, ha sido el lugar donde se ha ubicado la selva pluvial tropical. Entonces, como bioma, tendrá unas características específicas de especiación y de características que nos ayudan a entender que ellas soportan una unidad bioclimática constante, ¿no? Entonces, a eso pues nosotros le denominamos lo que aquí se explica como paisaje bioclimático, y el paisaje bioclimático es que se encuentran elementos o factores de influencia similar en todo un lugar, ¿no? Entonces, mayor pluviosidad, mayor temperatura, mayor humedad y un tipo de suelos característico dentro de la zona. ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas?
Preguntas, muchachos. Vamos comprendiendo y vamos hablando, por favor. ¿Comprendido hasta ahí? Profe, Mario. Mario, que sí, profe. listo. ¿No tienes ninguna pregunta, Mario? No, ahorita estoy tratando de entender bien. Bueno. Daniel. ¿Está entendido, Daniel? Perdón, profe, es que tuve que salir a abrir la puerta. Bueno, ¿está entendido hasta aquí, Daniel? Sí, profe, sí, yo voy Bueno. comprendiendo. Bueno. Manuel. Manuelito. Sí. ¿Me escucha, profe? Sí. Bueno. Bueno, yo creo que entendiste, Manuel, entonces. Bueno. Ah, sí. Sí, bueno. Juli, ¿entendido hasta aquí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces, distribución de los biomas terrestres. Aquí es una cosa que ustedes, bueno, yo lo quise traer desde allá, de pronto esto ya lo miraron, esto de pronto es de bachiller, pero es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, ni tan de bachiller, sí. Lo digo es como parte jocosa, pero ni tan, ¿sí? Pero sí tuvieron que verlo en climatología. Entonces, miren la distribución, ¿sí? La zona intertropical y la zona subtropical, ¿no? Los trópicos, subtropicales y la zona intertropical, ¿no? O sea, todos obedecen a una característica esencial y que permite distinguir, ¿sí?, la interpretación y distribución del bioma. Entonces, sobre la zona terrestre. Esta explicación es bueno tenerla en cuenta porque nosotros aquí estamos distinguiendo realmente dónde se encuentran nuestra ubicación geoespacial de la selva pluvial tropical. Si yo les coloco en una pregunta de un examen, ¿sí? El clima que afecta a la selva pluvial tropical es continental, entonces yo les puedo hacer esa pregunta. Y yo, refiriéndome en el gráfico, puedo decir falso. ¿Sí? O sea, miren de qué puedo sacar de esto. Pero esto se debe a que, bueno, tenemos que explicarlo, ¿no? O sea, la latitud, pues, influencia, ¿sí? Enormemente esta zona, y esta zona es la de distribución de las características de los biomas subtropicales, donde se encuentra la selva pluvial tropical, ¿sí? O sea, y ahí es donde nosotros podemos entender, ¿sí?, que esa zona es estratégica dentro del territorio, ¿no? Dentro de nuestro territorio. Entonces, miren la distribución donde se encuentra. Entonces, ahí es donde podemos decir que la selva pluvial tropical tiene un clima tropical y un clima ecuatorial. Un clima tropical, ¿sí? Bueno, clima ecuatorial de pronto está asociado estrictamente a que es la zona de influencia o de la confluencia directa del Sol, ¿no? Ecuatorial, ¿no? Pero miren que en esta zona, si nosotros hacemos la distinción de la distribución sobre el globo terráqueo, miren que la selva pluvial se ubica, hace un recorrido, aparece donde hay zonas que están influenciadas por la orogenia y desaparece donde no hay orogenia, ¿sí? Una característica esencial, porque dentro de esta distribución, en el clima ecuatorial, pues podemos decir que hay zonas desérticas, ¿no? Que hay, en esta distribución hay zonas desérticas, y ustedes pueden comprobarlo, porque si nosotros nos vamos de aquí al Ecuador, a nuestro Ecuador, ¿sí?
al centro, teniéndolo tan cerca como es el Ecuador, yendo hacia la zona de del Cayambe, en Ecuador, esa zona característica, nos encontramos el desierto, el desierto antes de llegar a lo que es el Imbabura, ¿no? ¿Sí? El desierto, un desierto establecido ahí, y ahí debería de haber selva pluvial, ¿no? Pero miren, yo me regreso hacia acá, hacia la zona del Patía, ¿sí? Llegando por la zona de Mercaderes, la zona de la cercana al Patía, saliendo del Mayo hacia la zona del Patía, debíamos encontrar selva pluvial, pero no se encuentra. ¿Por qué? Ahí hay unos ecosistemas secos, ¿sí? Entonces la característica esencial ahí es la ausencia de agua, que hace que ese elemento determine un proceso restrictivo a la aparición de la vegetación. En cambio, si nosotros nos vamos a los flancos expuestos, ¿sí? Entonces, en el Ecuador, por ejemplo, si nos salimos al flanco expuesto, ¿sí? Hacia la zona, allá hablan de sierra, ¿no? La sierra oriental, dicen, del Ecuador. Entonces, si hablamos de la sierra oriental, de inmediato comienza a aparecer la selva pluvial amazónica, ¿sí? Y nosotros también, si nosotros nos vamos hacia la zona que involucra lo que es el Pacífico, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir, ya ese profe está hablando mal, no, pero ustedes miren lo que es la llanada Policarpa. Ahí ya comenzamos a encontrar selva pluvial, ¿sí? Porque ya comienza a haber acumulación de masas de agua, pero en un área específica, ¿sí? De piedemontana. Entonces, cuando yo les explico esto, estoy refiriéndome a este pequeño gráfico, ¿no? La latitud influye. ¿Por qué? Porque es la que me determina hasta dónde nosotros podemos encontrar lo que es la selva pluvial, la latitud. Pero la altitud, ¿sí? Representa, ¿sí? El área de influencia que puede tener la orogenia para la aparición de la selva pluvial tropical. Entonces, miren, la latitud nos ayuda a entender que ella, dentro de su distribución espacial, ¿sí? Pues va a determinar la variación de temperatura desde la zona ecuatorial hasta la zona polar, pero también nos ayuda a distinguir lo que es la distribución de una lluvia constante y la aparición de los procesos de estacionalidad. Cuando ya aparecen las estaciones, o sea, después expuesto a la parte de los 24 grados o 30 grados de latitud norte, 24, 30 grados de latitud sur, comienza a aparecer lo que son las estaciones, ¿no? Entonces, invierno, primavera, otoño, verano. Las 4 estaciones trimestrales que nos dan 12 meses. Cuando ya aparece la estacionalidad, pues ahí no hay influencia y aparición del bioma tropical, ¿sí? Y ya aparecen otros biomas que son característicos, la taiga, la tundra, la unidad de coníferas basales, polares, ¿no? Que son otras, ¿no? Bueno, entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Hay una distribución que nos ayuda a entender estos elementos. Bueno, lo otro es el clima. Entonces, el clima está asociado, pues, a esa característica que nos permite distinguir que en el globo terráqueo se presenta variación estacional, pero en la zona intertropical, pues, encontramos lo que aparentemente, digamos,
son periodos de temperatura y lluvia constantes. ¿Sí? Entendemos, y ahí es donde se encuentra la zona tropical, ¿no? La zona que va a hacer que permanezcan el bioma, pues, característico de esa zona, lo que son los biomas subtropicales. Y en ellos aparece lo que es la selva pluvial tropical, ¿no? Tropical y subtropical, ¿no? Tropical en la zona ecuatorial, subtropical hacia la zona de los trópicos de Cáncer y Capricornio, ¿no? Subtropical que antecede al trópico, ¿no? Que antecede al trópico. Pero ese hecho, en ese hecho es que se distribuye la selva pluvial. Bueno, la latitud, entonces, es la que, la altitud, perdón, es la que está determinada o está asociada principalmente a los procesos de la orogénesis sucedida dentro del globo terráqueo y que se caracterizará porque en la zona intertropical, ¿sí?, asociada a procesos de emersión montañosa, aparecerá en una franja establecida entre los 4.000 y los 1.000 metros de altura la selva pluvial tropical. Y hacia abajo aparecerán otra serie de ecosistemas asociados a biomas subtropicales. ¿Entendido? Bueno, yo no me lo he inventado, ¿no? Yo lo leí y lo estudié para decírselo a ustedes. ¿Entendido, muchachitos? Sí, profe. Bueno. Perfecto. Perdón. A ver. En lo que dice actitudes dice determinará o terminará. Determinará. Determinará. La palabra Listo, determinará es. Determinará. vale, listo. Determinará. Si quieren lo corregimos ahorita mismo o yo lo corrijo después. Bueno. Bueno, a ver. Bueno, entonces aquí, en este grafiquito, pues miren que la distribución ecuatorial, tenemos la zona de convergencia intertropical, la zona de convergencia subtropical. Entonces, la variación, en ese momento, ¿sí? En ese momento, la zona tropical, pues la zona intertropical, la zona tropical está de 0 a 10 grados norte, 0 a 10 grados sur, pero la zona subtropical se extiende hasta los 23 grados norte, 23 grados norte, 23 grados sur. Entonces tengan en cuenta que en esa distribución espacial es que nosotros podemos encontrar la selva pluvial tropical, ¿no? La selva y otros ecotopos asociados a biomas pluviales. Bueno, y aquí en esta gráfica, pues que también la he sacado de esa fuente, pues que quiero que distingan ustedes que teniendo presente esa distribución, pues los biomas de pluviales tropicales comienzan a aparecer, ¿no? Comienzan a aflorar. Entonces, todo lo que es esta franja, ¿no? Todo lo que es esta franja. Indochina, África, lo que es Centroamérica y lo que es Suramérica, pues es lo que envuelve la zona subtropical, donde puede aparecer lo que es la selva pluvial tropical y los biomas adyacentes a la parte que corresponde a los biomas tropicales, ¿no? O subtropicales, ¿no? Entonces, bosque lluvioso tropical, miren cómo se le dice, ¿no? Nosotros podemos encontrar otro tipo de bosques expuestos ya por fuera de ello, pero en esta zona encontramos específicamente lo que es el bosque lluvioso tropical y lo que les denominamos nosotros como llanos o sabanas
y que se encuentran en este sector, ¿no? Tengamos en cuenta, en cuenta que nosotros pues tenemos una asociación, ¿no? Derivada de esa estructura que nos permite establecer las alturas, ¿no? Las alturas donde nosotros podemos encontrar esa serie característica de vegetación, ¿no? Pero también asociada a ese tipo de bioma pluvial. Entonces, si bien es cierto, las características de la Profe, selva, una preguntita. ya te doy la palabra, si bien es cierto, la selva pluvial se encuentran esas franjas, miren que también ahí, dentro de ese sector, también nosotros podemos encontrar otra serie de biomas. O sea, esa es la estructura y eso es lo que quiero que quede claro. O sea, no es únicamente la selva pluvial tropical. Podemos encontrar otros sistemas, ¿sí?, que se encuentran dentro de ese lugar. ¿Quién me habló? Juan Carlos. Y tenemos las raíces, ¿no? Sí, profe. Hágale. Sí, con lo que dijo ahora último me aclaró un poco, pero mi pregunta iba encaminada a que así era la altitud la que determinaba este tipo o la variación de los biomas, por ejemplo, que en la parte de Colombia, Ecuador, lo que es una parte de Brasil, hay en su mayoría bosque lluvioso tropical. Pero si nos vamos a la parte de África Central, encontramos que en su mayoría es una parte de sabana. Entonces, mi pregunta era si, pues, eran por parte de la altitud que se determinaba ese tipo como de diferentes. Claro, y yo lo dije. Y entonces, sí, ya me lo dijo, profe. Buena pregunta, Juancho, porque eso ayuda a aclarar también este concepto, que es, ¿no? Que tengamos presente y que nosotros lo podamos evidenciar. Miren que aquí hay una característica esencial, la forma de cómo se distribuye la lluvia en las zonas continentales, ¿sí? Si nosotros comenzamos a mirar cómo aparece la vegetación, pues nosotros podemos mirar que estos en el escudo antiguo africano, pues esta zona donde aparece la selva pluvial es una zona donde nosotros podemos encontrar afloramientos o levantamientos, ¿sí? Y ahí es donde comienza a generarse la incidencia de aparición de la selva pluvial tropical. Lo mismo en las zonas que corresponden a Indochina y la zona que corresponde a lo que es Madagascar y estas pequeñas islas que se encuentran dentro de este sector. Entonces, miren que están asociadas como a zonas de levantamiento y que eso se convierte como en un flanco que propicia la depositación de gran cantidad de lluvia sobre la zona y hacen que haya una distribución, una redistribución de procesos bioclimáticos que favorecen la aparición de especies, ¿no? Miren que estas zonas son diversas en especiación, pero son muy frágiles, son muy frágiles. Entonces, Juancho, se debe a esa parte, a ese que son, miren, esta zona, la zona nuestra en Sudamérica, pues corresponden a levantamientos, ¿no? Y usted me puede decir, no, pero mira que estamos hablando de los llanos, estamos hablando de la parte de plana brasilera. No, pero mira que esto correspondió a un escudo en levantamiento que ahora está en proceso de aplanamiento, ¿no? Así como ha sucedido en nuestros sectores, ¿no? Creo que era, profe, que se llamaba Exactamente. esa parte. Correcto, esa es la palabra. Ustedes saben más que yo y esa parte, pues, de climatología que la han estudiado. Entonces, eso ayuda a entender por qué la aparición de estos biomas dentro de estos sectores. Entonces, con eso podemos explicar la aparición de ellos, pero eso no quiere decir que no estén otros, miren, ¿no? ¿Por qué? Porque la distribución de lluvias en la zona de sabana, ¿qué pasa? Las lluvias, pues, se van a depositar donde haya levantamientos, o sea, el agua no, lo que se trata de hacer en la sabana es evaporar mayor cantidad de agua, ¿no? Se produce depósito, pero es en menos cantidad y lo que va a depositarse es en la zona de sotavento o barlovento,
donde hay un bloqueo de agua. Y eso lo podemos entender, porque si ustedes se van hacia la zona de la Divina Pastora, por ejemplo, donde bordea el flanco de la cordillera del macizo, ¿no? Porque ya ahí hablamos del macizo colombiano, pues estamos mirando que es hacia la zona oriental, y ahí es donde las masas de agua se van a chocar, pero se depositan en ese flanco, ¿no? Siempre es en ese flanco. Entonces, cuando nosotros subimos al páramo de la piscicultura o del Fraile, arriba, cuando comenzamos a ascender hacia la zona, para descender hacia el Sibundoy, pues ahí en esa parte es donde se deposita la mayor cantidad de agua, y los reductos pasan hacia la zona de la Divina Pastora. Si ustedes miran, hay una correlación, ¿no? De alturas, más o menos 3.200 en la piscicultura, 3.000 en la Divina Pastora. Entonces el agua que alcanza las nubes, que alcanzan a sobrepasar esa altura, se vuelven a depositar en la Divina Pastora, y la que no, la que pasa, viene a caer hacia la zona del valle, pues el valle de Atures, ¿no? El valle de Atriz, nuestro valle, pues, de San Juan de Pasto. ¿Entendido, Juan? Sí, profe. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, pues podemos decir que esa franja es en la que podemos encontrar ese bioma o esos biomas característicos asociados a una pluviosidad, a una temperatura, a una humedad, a una evapotranspiración constantes, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, y aquí, bueno, vamos a mirar una serie de conceptos que nos permiten entonces ir comprendiendo por qué, ¿no? El por qué. Nosotros pasamos de la distribución a la caracterización. Entonces, ¿qué es la selva pluvial tropical, no? La selva umbrófila, o selva húmeda, o selva pluvial tropical, o la pluviselva, ¿sí? O el siempre verde también, se le dice, ¿no? La selva siempre verde, es un bioma tropical y subtropical. Entonces, ¿hay aclaración de la distribución geográfica o no? Juli. Juli. Juliana. ¿Podemos decir que la selva pluvial tropical se encuentra en el trópico de Cáncer y en el trópico de Capricornio? ¿Sí o no? Manuelito. Sí, profe. ¿Me responde sí o me dice sí, profe, estoy aquí? Ah, bueno, eran las dos cosas, me refería, porque está en eso y en la franja ecuatorial. Correcto, sí, está en la zona tropical, ¿sí? Y está en la zona subtropical, correcto. Entonces, va a tener unas formaciones vegetales características, y pues la característica esencial es que la vegetación arbórea es alta y densa, ¿no? Ya les mostraba en ese video inicial que ese tipo de vegetación puede tener diámetros que superan los 2 metros, ¿sí? Y que en altura pueden ser superiores a los 30 metros de altura, ¿sí? Entonces, y la pregunta es, la base de sustentación, ¿cómo la tienen, no? Entonces, hablábamos también de que tendríamos raíces fulcreas, tabloides, alargadas, ¿no es cierto? Horizontales, y que de alguna manera, pues esto influye en la característica de sostén de la misma vegetación. Pero también hay que entender que la vegetación ha tenido esa característica de adaptación especial en altura para el dosel, ¿sí? Y en radícula
para las raíces. ¿Por qué? Por el aprovechamiento de la radiación solar y por el aprovechamiento de nutrientes, ¿sí? Entonces, cuando extiende al horizonte las raíces, la vegetación, permite abarcar mayor área en la cual se distribuye el proceso de nutrición, ¿no? Pero no quiero decir que, bueno, a veces sucede, ¿no? Dentro de la misma explicación, pues es de anotar que el crecimiento de las hojas o el crecimiento de las plantas, pues tiene su razón de ser. Entre más altura y mayor amplio sea el dosel, tiene más capacidad de producir nutrientes. Y con eso estoy diciendo que al abarcar mayor territorio, ella puede producir mayor cantidad de necromasa, la cual regresa al suelo, ¿sí? Y es reabsorbida por las mismas, por la misma planta. En capacidad cumple un ciclo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hablar de eso porque la vegetación en altura, ¿sí? O sea, ese tipo de vegetación que produce, bueno, este es el arbolito. Tenemos, entonces, esa capacidad que se le da a la misma vegetación para poder sostenerse, primero, las raíces. Miren que no estoy hablando de raíces en forma de zancos, estoy hablando de raíces en forma horizontal, ¿sí? Horizontales. Tabulares o tablares, que se les dice, ¿no? Siempre crecen hacia la zona horizontal. Y la característica esencial es de sostén. Aquí, si están en esa zona, también reciben el embate de las trombas, ¿no? Del agua producida o de los movimientos de masas de aire producidos desde la zona costa hacia la zona continental. Y a veces las ráfagas de viento son tan fuertes, ¿no? Si ustedes están en los altos de Junín, y nosotros nos depositamos ahí, la ráfaga de viento va a ser enorme, a veces es constante, ¿no? Los árboles que han tenido esa capacidad de mantenerse ahí, la adaptación especial que han tenido es extender sus raíces al horizonte. ¿Para qué? Para que ellos no tambaleen de lado a lado, ¿no? Bueno, característica esencial. A ver, Panchito. En la selva pluvial tropical, hablando del tema de raíces, ¿qué le digo? En términos de medida, ¿serían demasiado grandes sus raíces? Sí, van desde los 2 metros, raíces de 2 metros de largo, hasta los 5 metros. Ya les voy a dar un documentico para que se enteren. Y eso, pues, eso hace que haya una interacción. Imagínense, claro, un árbol de 30 metros o de 40 metros, ¿sí? Con una raíz horizontal de 2 metros, ¿sí? Y miren, y que 4 o 5 metros es pequeño para la altura que tiene. Entonces, a lo que nosotros podemos mirar es que esa amplitud hace que el árbol tenga, se deposite el sostén, ¿no? Pero miren que no es lo único. Él proyecta sus raíces también para amarrar el suelo, ¿sí? El amarre del suelo. El suelo de la selva pluvial tropical, ¿sí? No tiene más de 20 centímetros, el suelo fértil, más de 20 centímetros de espesor. Mientras que en la zona de alta montaña, nosotros podemos tener suelos húmicos de más de 1 metro de espesor, ¿no es cierto? Y miren que las raíces van en profundidad. Cuando son 20 centímetros, entonces lo que hace el árbol es cubrir, ¿sí? Ese suelo. ¿Para qué? Para que el proceso de translocación y descomposición biogeoquímica que sucede ahí, pues permita que ese árbol determine alimentarse. Miren que la mayor parte de raíces dentro de la selva pluvial tropical las podemos mirar. Las podemos mirar, mientras que en la parte altoandina no se pueden mirar. O sea, las raíces están en profundidad. Y mientras que nosotros acá en esta parte tenemos raíces horizontales, las cuales se pueden mirar, se pueden observar.
Entonces tengamos en cuenta esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué explicaba con esto? Pues asociado a ello, pues existe otros vegetación que no es de la misma especie y le permite, ¿sí? Le permite al árbol reunir y proyectar también sus raíces. ¿Para qué? Para que le sirvan de sostén y también le sirvan para captar la mayor cantidad de nutrientes. Los árboles más altos producen un tipo de hojas, las cuales tienen unas características y propiedades. ¿Por qué? Porque están expuestas directamente al sol. También tienen la capacidad de captar lo que es el transporte, ¿no? De elementos, puede ser polvo y demás, y se capturan dentro de las hojas, ¿no? Lo mismo, ¿no? La vegetación de porte mediano, ¿sí? Aporta otro tipo de hojas y nutrientes al suelo y genera otra serie de características. Entonces, esa combinación hace que este suelo, ¿sí? Hace que en este suelo, pues aparezca, haya siempre disponibilidad de nutrientes. Disponibilidad de nutrientes, que es lo que necesita el árbol para poder sobrevivir. Recordemos que a profundidad, a mayor profundidad, estos suelos se convierten en ácidos, ¿no? Ácidos, ¿no? Entonces, como son suelos ácidos, ricos en hierro. Color rojo. ¿Sí? Claro, se vuelven tóxicos. Y lo que hacen es, por el proceso de densidad, ¿sí? El suelo superior no se une con el suelo inferior. Al tener mayor densidad, claro, miren que ellos utilizan, ¿no? una cantidad de hierro, ¿sí? Pero es limitado y utilizan más los nutrientes que producen la misma vegetación, la parte de descomposición y los aportes que hacen los animales, lo que es la putrefacción, que puede suceder derivado de los cadáveres de animales o de los depósitos de heces fecales de los mismos animales, los cuales se reutilizan, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Las formaciones vegetales, entonces las características de la selva pluvial tienen esa especialización, mientras que la vegetación, los guandales, los nairizales y los manglares tienen otra capacidad de adaptación que está relacionada con la capacidad de soportar aguas salobres en alta calidad y cantidad, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que ese proceso pues va a determinar esa característica dentro del proceso explicativo, ¿no? Entonces tenemos climas cálidos y húmedos, lluvias durante todo el año y también podemos mirar que en ella se pueden encontrar otros biomas, ¿no? La selva umbrófila, entonces es una de ellas que nos va a permitir determinar esos elementos, ¿no? Nosotros podemos encontrar, ¿no? Una variación de temperatura también, ¿no? Podemos encontrar que podemos ir desde los 8 grados en la parte de los 1200 metros, ¿sí? Y que podemos estar en el día a esa temperatura y levantar de un rato para otro a los 24 grados. O en los 400 metros podemos estar en 18 grados y a mediodía podemos levantar a unos 34, 35 grados centígrados de temperatura. Entonces, esa es el soporte que debe de tener
la vegetación para poder determinar ese embate que tiene esa unidad, esas unidades climáticas. Bueno. Sí me escuchan, ¿no es cierto? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, y teniendo presente ello, bueno, en la bibliografía inglesa se habla de bosque lluvioso, ¿sí? Rainforest, ¿no? Bueno, ustedes han escuchado varias canciones en inglés, ¿no? Rain, como llorar, como lágrimas, como bueno. Entonces, pero aquí se le dice forest, por ejemplo, árboles, lluvia, árboles de lluvia, quiere decir, ¿no? O árboles lluviosos, árboles de lluvia. Entonces, la selva tropical siempre se distingue por estar asociada o caracterizada a esos elementos, ¿no? A una lluvia permanente y constante, la cual determina unos ciclos dentro de la misma vegetación. Es un bioma complejo. ¿Por qué? Porque, y es un bioma que aún todavía se sigue estudiando, porque además, o sea, es tan complejo que dentro de 1 metro cuadrado se pueden identificar hasta unas 200 especies diferentes de vegetación, entre arbóreas, ¿sí? Herbáceas y sotobosque. Entonces, miren así, y en 1 kilómetro se pueden encontrar hasta 5,000 especies distintas en 1 kilómetro cuadrado. O sea, la diversidad es enorme. Entonces, se vuelve complejo de que ya se haya identificado todas las especies, ¿no? No se han identificado. Pero también es complejo porque si existe en ese lugar, no puede llegar a existir en los otros 5 kilómetros cuadrados de selva. Y lo estamos agotando a un ritmo acelerado porque estamos quitándole el sustento, ¿sí? Que son esos árboles más grandes, más inmensos, ¿no? Ya miran la selva amazónica, cómo llegan con motosierras y talan todo y dejan devastado, no importando lo que queda en su entorno, ¿no? O sea, no hemos descubierto eso y ya estamos talando. Si desaparecen los árboles más grandes, desaparece lo que es el sotobosque y los herbáceos. Entonces, es una característica también. Miren que el hecho de que esté como un papá, el árbol mayor, ¿no? Representando ese lugar y así y protegiéndolo, pues hace que eso haya diversidad biológica, tanto faunística como florística. Y esa característica, pues es la que se debe manejar. Los foráneos, o sea, nosotros, los que llegamos, invadimos ese espacio, aperturamos, hacemos claros, pero no estamos mirando qué material biológico estamos perdiendo y que nos puede ayudar contra muchas cosas que nos están pasando hoy en día, hasta con el mismo coronavirus. ¿No? Puede estar la solución ahí y no se ha, bueno, ya se estableció, ¿no? Pero que un árbol que crece en la zona de Piedemonte, el matarratón, pero ¿y si hay otras especies? Y todavía no las tenemos en cuenta y no se han buscado. ¿Mm? Entonces, eso también es, ¿no? Una característica, ¿no? Bueno. Bueno, y con esto pues ya termino porque se nos hicieron las 4 de la tarde ya. Entonces, la distribución espacial, y con esto ya quedaría claro esto que es la primera parte. Tenemos extensas áreas de la cuenca amazónica, la cuenca del Congo y las Indias Orientales, ¿no? Entonces, miren que si bien es cierto, la selva pluvial tropical es un bioma que está distribuido en todo el territorio
geográfico global, es uno de los más sensibles y que de alguna manera puede llegar a colocar en riesgo su desaparición, la vida humana. Gracias. ¿Qué les pareció la clase? Muy buena. Una última preguntita. Ujú. Dice que la precipitación sobrepasa los 7 centímetros mensuales. Ajá. ¿Esto O es sea, en cada una de las cuencas o las 3 cuencas o sea, si juntas? O sea, ¿por qué estamos 7? hablando, ¿no? Estamos hablando en las tres, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de 7 centímetros, entonces estamos hablando de 70 milímetros mensuales. Y 70 milímetros mensuales es muy alto, ¿no? O sea, es alto, es altísimo, ¿no? Y la acumulación de ello puede llegar a que tengamos 1000, esto es aproximadamente, ¿no? 1000, 2000 milímetros, dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? En áreas que corresponden a lo que es la Indochina y América, llueve más, ¿no? Porque tenemos mayores alturas. En cambio, en el Congo llueve un poco menos, porque tenemos menos alturas.